Esperanza enfrentaba las burlas diarias en el taller mecánico hasta que llegó una cargadora imposible de reparar que cambiaría su destino para siempre. Dale like si crees en el poder del talento femenino. Suscríbete para más historias de superación y comenta de dónde nos estás viendo. El rugido del taller mecánico Hernández e Hijos se detuvo cuando la grúa depositó la carcasa metálica en el patio central. Esperanza Morales limpió sus manos grasientas mientras observaba la cargadora frontal amarilla que parecía haber librado una guerra perdida. «Órale, esta bestia sí que está jodida», murmuró Sebastián Vega, el mecánico senior de 42 años, escupiendo al suelo. «Ni don Aurelio va a querer tocar esta chatarra». Los mecánicos se agruparon como buitres, señalando los múltiples daños. El brazo hidráulico colgaba en ángulo antinatural. Cables pelados sobresalían como nervios expuestos, y aceite se expandía bajo el chasis. El aire olía a metal quemado y diésel rancio. «Esta cargadora lleva 3 semanas parada en el otro taller», explicó Marina Castillo. La contadora, consultando su tablilla: «El dueño dice que es urgente, necesita la máquina para un contrato gubernamental que empieza el lunes». Don Aurelio emergió de su oficina, sus 70 años marcados en cada arruga. Sus ojos grises recorrieron la cargadora con experiencia de décadas. «Sebastián, tú y Ricardo empiecen por el sistema hidráulico. Durante 4 horas lucharon contra pernos oxidados y conexiones soldadas por el tiempo». «Hijo de su rechingada madre», exclamó Ricardo cuando una manguera se reventó, bañándolo de aceite. «Esta cosa está más muerta que mi suegra». Sebastián se enderezó frustrado. «No entiendo, jefe. Hemos revisado todo el sistema hidráulico, cambiado los sellos, verificado las bombas, pero algo más profundo está mal». Don Aurelio colocó su mano sobre el capó. «Hay veces que las máquinas se rompen de maneras que no esperamos, pero esta parece que tiene el alma rota». Esperanza se acercó cautamente desde su estación de trabajo. Marina notó su interés. «¿Qué opinas tú, Esperanza?». Sebastián levantó la vista con sarcasmo. «La niña quiere jugar con las máquinas grandes. Mira, Guerita, mejor déjanos a nosotros». Los mecánicos rieron, pero Esperanza se acercó a la cargadora, presionando su oído contra el metal frío. Exactamente como su padre le había enseñado. «Las máquinas hablan, mija», recordó su voz, «pero solo a quienes saben escuchar con el corazón». Entonces lo escuchó, un pulso débil, pero constante, como el latido de un corazón enfermo, pero vivo. No venía del motor principal ni del sistema hidráulico. Era algo más sutil, más profundo. «Ni el jefe del taller revive esta cargadora», gritó Sebastián con carcajada forzada. «Y menos una mujer». Esperanza abrió los ojos lentamente, una sonrisa segura curvando sus labios. «Está viva. Solo necesita que alguien escuche lo que realmente está tratando de decirnos». El sol de la tarde creaba rayos dorados entre las partículas de metal suspendidas en el aire. Esperanza se había quedado después del horario, cuando la mayoría de los mecánicos se habían ido, dejando solo el eco de pasos sobre el concreto manchado de aceite. Marina terminaba de organizar facturas cuando preguntó: «¿No vas a irte a casa? Son casi las 8». Esperanza tenía las palmas presionadas contra la cargadora, moviéndose como una curandera buscando dolor. «Hay algo aquí. No es mecánico. No exactamente». «¿Qué quieres decir?» «Es una máquina, metal, cables, aceite». Esperanza cerró los ojos, recordando el taller de su padre en Iztapalapa, donde el café se mezclaba con olor a soldadura. «Mi papá decía que cada máquina tiene una historia. Esta cargadora ha trabajado duro. Mira las marcas de desgaste, cómo el asiento está gastado donde el operador apoyaba el brazo izquierdo. Alguien la quería mucho». Marina se acercó, intrigada. «Pero eso no explica por qué no funciona». «Revisaron lo obvio», corrigió Esperanza.
presionando una sección del motor, pero a veces el problema no está donde esperamos. Se quedó inmóvil. Aquí, algo vibra diferente aquí. En su oficina, don Aurelio observaba con expresión que mezclaba curiosidad y reconocimiento. Cuando vio a Esperanza presionar el oído contra la máquina, sintió un escalofrío. Era exactamente el mismo gesto que había visto décadas atrás en otra persona, Dolores. Susurró el nombre de su hija fallecida. Esperanza comenzó a desmontar una sección que Sebastián había considerado intacta, cada tornillo colocado en su lugar exacto. «Cuéntame de tu papá», pidió Marina. «Murió cuando yo tenía 16 años. Él y mi mamá en un accidente», respondió Esperanza, su voz firme pero sus nudillos blancos. «Tía Remedios me crió después. Pensaba que debería estudiar para secretaria, pero mi papá me enseñó que las máquinas son honestas. No mienten. Mientras trabajaba, notó cables modificados recientemente, conexiones no estándar. Esto es raro. Mira estos empalmes, están bien hechos, pero no son de fábrica. Alguien estaba experimentando». Siguió el rastro hasta una caja de control que parecía intacta. «Es como darle esteroides a un atleta. Funciona a corto plazo, pero eventualmente el cuerpo no aguanta». Removió la tapa, revelando un circuito derretido por sobrecarga, pero un resistor aún emitía una señal débil como un SOS electrónico. «La máquina no está muerta», anunció sonriendo. «Solo está pidiendo ayuda de la única manera que puede». Don Aurelio se había acercado silenciosamente. «¿Cómo supiste dónde buscar?» «La señal, don Aurelio. Estaba ahí todo el tiempo. Solo necesitaba a alguien que supiera escucharla». El anciano observó la precisión de su trabajo. Era exactamente la misma intuición que había visto en «Tu apellido. ¿Es Morales por parte de madre o padre? Por parte de papá». «¿Por qué?» Don Aurelio extendió una mano temblorosa hacia los componentes. «¿Cómo se llamaba tu padre?» «Joaquín Morales. Tenía un taller en Iztapalapa. Y se casó con Dolores Hernández», terminó don Aurelio. Su voz apenas un susurro, en contra de los deseos de su familia. El amanecer del viernes trajo llovizna que convertía las calles en espejos fragmentados. Esperanza había llegado una hora antes. Incapaz de dormir después de descubrir que don Aurelio era su abuelo, las palabras resonaban como ecos. Había trabajado 2 años bajo la mirada de familia que no sabía que tenía. La cargadora amarilla esperaba la prueba final. Había trabajado hasta tarde reemplazando el circuito dañado, pero faltaba ver si la máquina volvería a la vida. Sebastián llegó puntualmente, sus pasos deteniéndose al ver a Esperanza sobre el motor. «¿Qué chingados está haciendo? Nosotros estábamos asignados a esta máquina. Encontré el problema anoche, solo estoy terminando de instalar el circuito de reemplazo». «¿El problema?» Sebastián se acercó agresivamente. «Ricardo y yo revisamos esa máquina completa ayer, porque no sabían dónde buscar», respondió Esperanza enderezándose. «La falla estaba en modificaciones no autorizadas al sistema eléctrico». Ricardo se unió, cruzando los brazos. «A ver, explícanos, ingeniera». Esperanza señaló la caja de control abierta. Alguien había bypaseado el limitador de potencia para hacer que trabajara por encima de especificaciones. La sobrecarga fundió el procesador principal, pero un circuito secundario siguió enviando señales de error. «Esas son mamadas», escupió Sebastián, aunque menos confiado. «Si hubiera un circuito funcionando, nosotros lo habríamos detectado». Solo si supieran escuchar, la señal era muy débil, casi inaudible, pero estaba ahí. Marina observaba la tensión desde su escritorio. «Bueno», dijo Sebastián con sonrisa falsa. «Si eres tan buena, demuéstralo, enciende la máquina». El desafío colgó en el aire como humo. Todos los mecánicos se reunieron, algunos curiosos, otros esperando verla fallar. Esperanza caminó hacia la cabina.
sintiendo el desgaste en la tapicería. Antes de encenderla, quiero que entiendan algo. Esta máquina no se rompió por desgaste normal. Alguien la modificó para que rindiera más de lo que podía dar. Es como pedirle a un caballo de carga que corra como pura sangre. «Ya déjate de cuentos y enciéndela», gruñó Sebastián. Esperanza giró la llave. Por un momento, solo se escuchó el clic del motor de arranque. Entonces, como un gigante despertando, el motor rugió a la vida. El sonido no era áspero, sino el ronroneo profundo de un motor perfectamente afinado. Los sistemas hidráulicos respondieron inmediatamente, el brazo moviéndose suavemente cuando probó los controles. «No manches, realmente la arreglaste», murmuró Ricardo. Pero Sebastián no se rindió. «Cualquiera puede hacer que funcione por unos minutos. La prueba real es si va a durar». «Tienes razón», admitió Esperanza, «pero confío en mi trabajo. Esta máquina va a funcionar mejor que antes». Don Aurelio eligió ese momento para entrar. Observando la escena con ojos envejecidos, «¿Todo bien por aquí?» «Esperanza reparó la cargadora», informó Marina. «Encontró una falla eléctrica que nadie más había detectado». Don Aurelio asintió, sus ojos fijos en Esperanza. «¿Y funciona correctamente, como nueva, mejor que nueva, porque eliminé las modificaciones que causaban desgaste prematuro?» «Impresionante», dijo don Aurelio. Dispersando gradualmente a los mecánicos, Sebastián fue el último en alejarse. «Tuviste suerte esta vez, pero no creas que esto cambia nada. Sigues siendo la niña nueva en un taller de hombres». Esperanza lo miró directamente. «No soy la niña nueva, Sebastián. Llevo 2 años aquí, demostrando cada día que merezco estar en este lugar. Lo que cambió ayer no fue mi habilidad, sino tu disposición a reconocerla». Las semanas siguientes trajeron cambio sutil en la dinámica del taller. Algunos mecánicos comenzaron a consultarle problemas técnicos complejos, pero Esperanza percibió resistencia creciente de Sebastián y sus seguidores, quienes veían su ascenso como amenaza directa. La conversación con don Aurelio había sido emotiva, pero inconclusa. Su abuelo le había contado fragmentos, cómo había rechazado la relación de Dolores con Joaquín por considerarlo inferior, cómo su orgullo había cortado la comunicación y cómo había pasado 15 años arrepintiéndose. No sabía que tenía una nieta hasta hace pocos meses. Le había confesado con voz quebrada. «No sabía si tenía derecho a ser parte de tu vida después de lo que les hice». Pero Sebastián había comenzado una campaña sutil para socavar su credibilidad, cuestionando cada decisión técnica y magnificando errores menores. Todo comenzó con herramientas que aparecían en lugares incorrectos, destornilladores que desaparecían durante proyectos críticos. «¿Estás segura de que pusiste las llaves aquí?», preguntaba Ricardo con falsa preocupación. «Tal vez deberías ser más cuidadosa». Inicialmente, Esperanza atribuyó los incidentes a distracción normal, pero cuando comenzaron problemas más serios, empezó a sospechar. Motores perfectamente reparados presentaban fallas menores días después de entrega, nada catastrófico, pero suficiente para generar quejas y dudas. El problema más grave ocurrió cuando un camión que había reparado comenzó a sobrecalentarse durante una prueba. Sebastián convocó reunión informal entre mecánicos senior. «No quiero sonar cabrón», dijo lo suficientemente alto para que Esperanza escuchara. «Pero estos errores están afectando la reputación del taller. El motor está perfectamente reparado», defendió Esperanza. «Revisé personalmente cada componente. Tal vez ese sea el problema», replicó Sebastián acercándose al motor. «Mira aquí, las abrazaderas del refrigerante están flojas. Por eso se está perdiendo presión». Esperanza examinó su trabajo. Efectivamente, 2 abrazaderas que recordaba haber apretado estaban flojas, causando pequeñas fugas. Su confusión era genuina. Tenía rutinas específicas para evitar este tipo de errores. «Yo apreté esas abrazaderas», insistió,
pero su voz llevaba incertidumbre que otros notaron. «Los procesos no sirven si no se ejecutan correctamente», interrumpió Sebastián. «Estoy comenzando a preguntarme si alguien con tan poca experiencia debería trabajar en proyectos tan complejos». La implicación colgó como humo tóxico. Otros mecánicos intercambiaron miradas. Incluso quienes habían comenzado a respetar sus habilidades parecían cuestionar si los incidentes revelaban limitaciones fundamentales. «Sebastián tiene un punto», dijo uno de los más jóvenes. «Tal vez Esperanza debería trabajar en proyectos más simples hasta ganar más experiencia». Don Aurelio observaba desde la distancia, claramente dividido entre proteger a su nieta y mantener armonía en el taller. Su silencio sería interpretado por Esperanza como abandono. «A lo mejor es verdad», murmuró Esperanza. «Tal vez estoy cometiendo errores que no reconozco». «No hay nada malo en admitir limitaciones», dijo Sebastián con falsa comprensión. «El trabajo mecánico requiere años para desarrollar consistencia. Tal vez deberías enfocarte en proyectos donde los errores no tengan consecuencias serias». Era una democión en todo menos en el nombre. Esperanza sintió frustración y confusión, amenazando con abrumarla. Era posible que hubiera estado cometiendo errores sin darse cuenta. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Tal vez necesito ser más cuidadosa». Sebastián había ganado esta batalla, pero mientras observaba a Esperanza regresar a su estación con hombros caídos, su victoria sabía a cenizas. El fin de semana llegó como un alivio temporal, pero para Esperanza, las 48 horas lejos del taller pasaron en una neblina de autoanálisis y dudas que había logrado mantener a raya durante las horas de trabajo. Su pequeño departamento en la colonia Doctores, con sus paredes delgadas que dejaban filtrar el sonido constante del tráfico y las voces de los vecinos, se había convertido en una caja de resonancia para sus inseguridades. Se quedó despierta hasta tarde el domingo, revisando mentalmente cada reparación que había realizado en las últimas semanas, tratando de identificar los momentos exactos donde podrían haberse originado los errores que Sebastián había señalado. La precisión obsesiva que había heredado de su padre se había convertido en un arma de doble filo, permitiéndole identificar problemas que otros pasaban por alto, pero también magnificando cada pequeña imperfección en su propio trabajo. La llamada telefónica llegó a las 11 de la noche, interrumpiendo sus pensamientos circulares. Era Marina, su voz cargada de una urgencia que inmediatamente puso a Esperanza en alerta. «Espero no despertarte», comenzó Marina, «pero necesito contarte algo que no puede esperar hasta mañana». Esperanza se enderezó en su pequeño sofá, el control remoto de la televisión cayendo al suelo con un golpe seco. «¿Qué pasó? ¿Todo bien en el taller?» «Estuve revisando las facturas de repuestos de las últimas semanas», explicó Marina, y Esperanza podía escuchar el crujir de papeles al fondo. «Hay algo extraño en los pedidos que se han hecho después de tus reparaciones. Extraño como componentes que aparecen como defectuosos y necesitan ser reemplazados, pero que fueron instalados apenas días antes. Abrazaderas, mangueras, conectores eléctricos, todas cosas pequeñas, pero que coinciden exactamente con los problemas que han aparecido en tu trabajo». Esperanza sintió como si una pieza de rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Pero el cuadro que estaba formando era demasiado perturbador para procesarlo completamente. «¿Estás diciendo que alguien está saboteando deliberadamente mi trabajo?» «No estoy diciendo nada todavía», respondió Marina cuidadosamente. «Pero los números no mienten. Y hay algo más. Sebastián ha estado pidiendo herramientas adicionales para proyectos que técnicamente no las necesitan. Llaves de torque, destornilladores de precisión, equipos de diagnóstico eléctrico. Las herramientas que han estado desapareciendo de mi estación», murmuró Esperanza,
sintiendo una mezcla de alivio y furia comenzando a crecer en su pecho. Exacto. Y cuando reviso los horarios, muchos de estos préstamos de herramientas ocurren durante los descansos o después del horario normal, cuando menos gente está presente en el taller. El lunes por la mañana, Esperanza llegó al taller con una determinación renovada, pero también con la sabiduría de saber que no podía confrontar directamente las sospechas de Marina sin evidencia más sólida. En lugar de eso, decidió implementar sus propias medidas de seguridad, comenzando por fotografiar discretamente el estado de sus reparaciones antes de irse cada día. La oportunidad de poner a prueba sus sospechas llegó más rápido de lo esperado. Un cliente había traído un generador industrial que necesitaba una reconstrucción completa del sistema de combustible. Un trabajo complejo que requeriría varios días de trabajo meticuloso. Era exactamente el tipo de proyecto que Sebastián argumentaría que estaba más allá de las capacidades de Esperanza. «Yo puedo hacerme cargo de ese generador», anunció Sebastián cuando don Aurelio explicó los requerimientos del trabajo. «Es un sistema complicado y no podemos permitirnos errores con un cliente comercial tan importante». Don Aurelio miró entre Sebastián y Esperanza, claramente consciente de las tensiones que se habían desarrollado en su taller, pero incierto sobre cómo manejar la situación sin tomar partido explícitamente. «Esperanza», dijo finalmente, «¿te sientes cómoda trabajando en este tipo de sistema?». Era una pregunta cargada. Una respuesta afirmativa podría interpretarse como arrogancia, especialmente después de los incidentes recientes. Una respuesta negativa confirmaría las dudas que Sebastián había estado sembrando sobre sus capacidades. Esperanza eligió un camino intermedio. «He trabajado en sistemas similares antes», respondió cuidadosamente, «pero entiendo las preocupaciones sobre la complejidad del proyecto. ¿Qué tal si Sebastián y yo trabajamos juntos? Él puede supervisar mientras yo hago el trabajo técnico». La propuesta era diplomática, pero Sebastián no podía aceptarla sin parecer condescendiente, ni rechazarla sin parecer obstruccionista. «Supongo que podría funcionar», dijo a regañadientes, «siempre y cuando esté claro quién es el responsable final del proyecto». Don Aurelio asintió, claramente aliviado de haber encontrado una solución que evitaba el conflicto directo. «Perfecto. Sebastián será el supervisor del proyecto, pero Esperanza realizará el trabajo principal. Quiero que trabajen juntos y que me reporten cualquier problema inmediatamente». Durante los siguientes 3 días, Esperanza trabajó en el generador bajo la supervisión ostensible de Sebastián, pero su verdadera atención estaba enfocada en observar cada movimiento del mecánico senior. Lo que vio confirmó sus peores sospechas, pequeños ajustes realizados cuando creía que no estaba siendo observado, herramientas prestadas y devueltas con configuraciones ligeramente alteradas, comentarios aparentemente útiles que en realidad contenían información técnica incorrecta. La trampa que Esperanza había estado preparando se cerró el miércoles por la noche. Había instalado discretamente una pequeña cámara de seguridad en su estación de trabajo, un dispositivo que Marina había prestado del sistema de vigilancia del taller con la justificación de que necesitaba monitorear el área por razones de inventario. Las imágenes que capturó esa noche fueron inequívocas. Sebastián, regresando al taller después del horario de cierre, acercándose al generador que Esperanza había dejado perfectamente calibrado y sistemáticamente aflojar conexiones que habían sido ajustadas según especificaciones exactas. No era vandalismo destructivo, sino sabotaje calculado, diseñado para crear fallas menores que podrían atribuirse a incompetencia técnica. Marina revisó las imágenes el jueves por la mañana antes de que llegaran los otros trabajadores, su expresión volviéndose más seria con cada minuto de video. «Esto es suficiente evidencia para confrontarlo directamente», murmuró.
pero necesitamos decidir cómo manejar la situación. ¿Cómo manejarla?, replicó Esperanza, la frustración de semanas de dudas y humillaciones emergiendo en su voz. Vamos a mostrárselo a don Aurelio ahora mismo. Sebastián ha estado saboteando mi trabajo y mintiendo sobre mis habilidades. Espera, dijo Marina, colocando una mano en el brazo de Esperanza. Piensa en esto estratégicamente. Si confrontamos a Sebastián directamente, va a negar todo y probablemente va a acusar a alguien más. Necesitamos un plan que no solo exponga lo que ha estado haciendo, sino que también demuestre tu competencia de una manera que no pueda cuestionar. Esperanza consideró las palabras de Marina, reconociendo la sabiduría en un enfoque más calculado. ¿Qué tienes en mente? Hoy vas a terminar el generador bajo su supervisión, exactamente como lo han estado haciendo, pero esta vez vamos a asegurarnos de que haya testigos cuando pruebes el equipo, y vamos a tener la cámara grabando cuando Sebastián inevitablemente trate de sabotear el trabajo después de las horas. El plan se ejecutó exactamente como Marina había predicho. Esperanza completó la reconstrucción del generador a media tarde, con varios mecánicos observando mientras realizaba las pruebas finales. El equipo funcionó perfectamente, con todos los sistemas operando dentro de especificaciones exactas. Incluso Sebastián tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que el trabajo había sido realizado correctamente. «Parece que está bien», murmuró, claramente frustrado por no poder encontrar fallas inmediatas en el trabajo de Esperanza. «Supongo que podemos programar la entrega para mañana». Pero esa noche, como Marina había predicho, Sebastián regresó al taller. La cámara oculta capturó cada momento de su campaña de sabotaje, aflojando conexiones eléctricas, desajustando la calibración del carburador, alterando la configuración de la presión de aceite. Sus movimientos eran precisos y calculados, evidencia de que había estado realizando este tipo de sabotaje durante semanas. El viernes por la mañana, cuando el cliente llegó para recoger su generador, la máquina falló espectacularmente durante la demostración. El motor se ahogó, comenzó a humear y finalmente se apagó completamente, mientras todos los mecánicos observaban con expresiones de horror y vergüenza. «Esto es inaceptable», gritó el cliente, un hombre de mediana edad, cuyo negocio dependía del funcionamiento del generador. «Me prometieron que estaría listo hoy y ni siquiera enciende». Sebastián se acercó a Esperanza con una expresión de falsa decepción. «No entiendo qué pudo haber salido mal», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. «Ayer estaba funcionando perfectamente». «Tienes razón», respondió Esperanza, su voz calmada pero cargada de una autoridad que sorprendió a todos los presentes. «Ayer estaba funcionando perfectamente, pero algo cambió durante la noche». Se dirigió hacia su estación de trabajo y regresó con una tablet donde había cargado el video de seguridad. «Marina, ¿podrías ayudarme a mostrarles a todos lo que descubrimos anoche?» La pantalla de la tablet mostró las imágenes en blanco y negro del taller después del horario de cierre, y cuando apareció la figura de Sebastián, alterando sistemáticamente el trabajo de Esperanza, el silencio en el taller fue absoluto. El video continuó por varios minutos, documentando cada acto de sabotaje con claridad inequívoca. Cuando terminó, Sebastián había perdido todo el color de su rostro, y los otros mecánicos lo miraban con una mezcla de shock y disgusto. Don Aurelio, quien había estado observando desde su oficina, se acercó lentamente al grupo. Su expresión era de una seriedad que ninguno de los trabajadores había visto antes, y cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de autoridad y decepción. «Sebastián», dijo simplemente, «necesito hablar contigo en mi oficina. Ahora». La oficina de don Aurelio nunca había parecido tan pequeña.
Sebastián se encontraba de pie frente al escritorio de metal gris, sus manos temblorosas, mientras las imágenes del video de seguridad seguían reproduciéndose en la tablet que descansaba sobre la superficie rayada. El zumbido del aire acondicionado viejo era el único sonido que llenaba el espacio tenso, interrumpido ocasionalmente por el ruido distante del taller, donde la vida continuaba con una normalidad forzada. Don Aurelio no había hablado durante los primeros 5 minutos, un silencio que pesaba más que cualquier acusación directa. Sus ojos grises, los mismos que Esperanza había heredado sin saberlo, se mantenían fijos en Sebastián con una intensidad que hacía que el mecánico senior se sintiera como un niño siendo regañado por un padre decepcionado. «¡15 años!», dijo finalmente don Aurelio, su voz ronca por la emoción contenida. «15 años trabajando en mi taller, Sebastián. Te contraté cuando eras un chavito que apenas sabía la diferencia entre una llave inglesa y un destornillador». Sebastián tragó saliva con dificultad. «Don Aurelio, yo puedo explicar». La voz del anciano se elevó ligeramente, pero no con ira, sino con una profunda tristeza que era mucho peor que cualquier grito. ¿Cómo explicas 15 minutos de video donde te veo saboteando deliberadamente el trabajo de una compañera? ¿Cómo explicas semanas de mentiras, de hacer que una joven talentosa dudara de sus propias habilidades? Ella no entiende cómo funcionan las cosas aquí», murmuró Sebastián, su defensa sonando débil incluso para él mismo. «Este es un taller de hombres, siempre lo ha sido. Las mujeres no. Basta». La palabra cortó el aire como una navaja, y don Aurelio se levantó lentamente de su silla. «No te atrevas a justificar la traición con prejuicios. Esperanza ha demostrado más integridad y habilidad en 2 años que algunos hombres en décadas». Sebastián sintió cómo se desmoronaban las justificaciones que había construido en su mente durante semanas. En el fondo, sabía que sus acciones no habían tenido nada que ver con el género de Esperanza y todo que ver con el miedo de ser superado por alguien más joven, más talentoso, más innovador en sus enfoques. «Tengo una familia», dijo finalmente jugando su última carta. «2 hijos en la universidad, una esposa que depende de mi salario. No puedo perder este trabajo, don Aurelio. Todo lo que hice fue por miedo». «El miedo no justifica la deshonestidad», replicó don Aurelio. Pero algo en su voz se suavizó ligeramente. «Y ciertamente no justifica el sabotaje. ¿Sabes lo que habría pasado si ese generador hubiera fallado en el sitio de trabajo del cliente? Si alguien se hubiera lastimado por tu negligencia deliberada». Mientras la confrontación se desarrollaba en la oficina, Esperanza había logrado reparar rápidamente el generador, deshaciendo los ajustes saboteadores de Sebastián y restaurando las configuraciones correctas. El cliente, inicialmente escéptico, había observado con creciente respeto mientras ella diagnosticaba y corregía cada problema en menos de 1 hora. «Esta muchacha sabe lo que hace», le había comentado el cliente a Marina mientras Esperanza completaba las pruebas finales. «He visto a muchos mecánicos en mis años de negocio y pocos tienen este nivel de precisión». Marina sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo vicario y alivio. «Esperanza es excepcional. Esperamos que más gente comience a reconocerlo». Cuando el generador funcionó perfectamente durante la demostración final, el cliente se fue satisfecho pero con preguntas obvias sobre lo que había causado la falla inicial. Marina había manejado la situación diplomáticamente, explicando que habían identificado un problema de comunicación interna que estaba siendo resuelto. De vuelta en la oficina, don Aurelio había tomado una decisión que pesaría en su conciencia durante años. «No te voy a despedir, Sebastián», anunció, y vio cómo el alivio inmediato transformaba las facciones del mecánico. «Pero las cosas van a cambiar radicalmente». Sebastián asintió eagerly, dispuesto a aceptar cualquier condición para mantener su empleo. «Primero,
continuó don Aurelio, vas a disculparte públicamente con Esperanza frente a todo el taller, no una disculpa a medias, sino un reconocimiento completo de lo que hiciste y por qué estuvo mal. Sí, señor. Segundo, te vas a hacer cargo de los trabajos de mantenimiento básico durante los próximos 6 meses. Cambios de aceite, revisiones rutinarias, trabajos que un aprendiz podría manejar. Necesitas recordar lo que significa ganarse el respeto en lugar de exigirlo por antigüedad. La democión era severa, pero Sebastián sabía que había perdido cualquier poder de negociación. Entiendo. Tercero, don Aurelio se acercó más, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelvo a detectar cualquier tipo de sabotaje o manipulación en este taller, no solo te voy a despedir, me voy a asegurar de que ningún taller mecánico en toda la Ciudad de México te dé trabajo. ¿Estamos claros? Perfectamente claro, don Aurelio. Cuando Sebastián salió de la oficina, su rostro era el de un hombre que había visto su mundo cambiar irreversiblemente. Los otros mecánicos lo observaron con una mezcla de curiosidad e incomodidad, sabiendo que algo fundamental había cambiado en la jerarquía del taller, pero no estando completamente seguros de cuáles serían las implicaciones. Esperanza estaba terminando de limpiar sus herramientas cuando Sebastián se acercó. Cada paso claramente costándole un esfuerzo significativo, los otros trabajadores comenzaron a reunirse en un semicírculo irregular, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo importante. «Esperanza», comenzó Sebastián, su voz apenas audible. «Necesito pedirte perdón». Ella levantó la vista, estudiando su rostro en busca de signos de sinceridad. Lo que vio fue un hombre genuinamente quebrado por las consecuencias de sus acciones. «Durante las últimas semanas he estado saboteando tu trabajo», continuó, las palabras saliendo como si le costara dolor físico pronunciarlas. «Aflojé conexiones, cambié configuraciones, moví herramientas, todo para hacer que parecieras incompetente. El silencio en el taller era absoluto, incluso las máquinas parecían haber dejado de hacer ruido para escuchar la confesión. «Lo hice porque tenía miedo», admitió Sebastián, mirando directamente a los ojos de Esperanza. «Miedo de que fueras mejor que yo. Miedo de perder mi posición en el taller, miedo de admitir que una mujer pudiera hacer este trabajo mejor de lo que yo lo había hecho nunca». Esperanza procesó las palabras durante un momento largo. Había esperado este momento. Había imaginado cómo se sentiría finalmente escuchar la verdad, pero la realidad era más compleja de lo que había anticipado. En lugar de satisfacción o ira, sintió principalmente tristeza por el desperdicio de energía y talento que representaba toda la situación. «Acepto tu disculpa», dijo finalmente, «pero no principalmente por mí. La acepto por el taller, por los clientes que podrían haber resultado lastimados y por ti mismo, porque lo que hiciste te lastimó más que a mí». Sebastián asintió. Entendiendo que había recibido más gracia de la que merecía, «Voy a trabajar para ganármelo de nuevo», prometió, «no el respeto que creía que me debían por antigüedad, sino el respeto real que se gana día a día con trabajo honesto». Don Aurelio había emergido de su oficina durante el intercambio, observando desde la distancia, pero asegurándose de que su presencia fuera notada por todos los presentes. Cuando Sebastián terminó su disculpa, se acercó al grupo con pasos deliberados. «Esperanza», dijo, su voz cargada de emociones que iban mucho más allá de la situación inmediata. «Necesito hablar contigo también, en privado». Marina entendió inmediatamente que era momento de dispersar al grupo. «Muy bien. Muchachos», anunció con autoridad administrativa, «el espectáculo terminó. Todos tenemos trabajo que terminar antes del cierre». Los mecánicos se dispersaron gradualmente, pero Esperanza pudo sentir sus miradas ocasionales mientras caminaba hacia la oficina.
Sabía que lo que había ocurrido cambiaría permanentemente su posición en el taller, pero aún no estaba segura de si ese cambio sería completamente positivo. Don Aurelio cerró la puerta de la oficina detrás de ellos y se dirigió a su escritorio, donde la fotografía que había mantenido boca abajo durante 15 años ahora estaba visible. Era una imagen de una joven mujer con los mismos ojos grises de Esperanza, sosteniendo las llaves de un pequeño taller mecánico mientras sonreía con orgullo hacia la cámara. «Tu madre», explicó don Aurelio, notando hacia dónde se dirigía la mirada de Esperanza. «El día que abrió su propio negocio con tu padre, fue la última fotografía que me envió antes de que mi orgullo estúpido destruyera nuestra relación». Esperanza se acercó para examinar la imagen más de cerca, viendo por primera vez el rostro de la mujer que había muerto cuando ella tenía 16 años. Era sorprendente la similitud, no solo en las facciones físicas, sino en la expresión de determinación que caracterizaba ambos rostros. «¿Por qué me está contando esto ahora?», preguntó Esperanza, aunque ya sospechaba la respuesta. «Porque he estado viendo a mi hija trabajar en mi taller durante 2 años, sin tener el valor de admitir quién era», respondió don Aurelio, su voz quebrándose ligeramente, «y porque lo que pasó hoy me demostró que no puedo seguir escondiendo la verdad detrás del miedo y el orgullo». Se acercó a la ventana que daba al taller, observando a los mecánicos que continuaban con su trabajo bajo las luces fluorescentes. «Cuando Sebastián estaba saboteando tu trabajo, parte de mí quería intervenir inmediatamente, pero tenía miedo de que mi protección fuera vista como favoritismo, miedo de complicar una situación que ya era delicada. ¿Y ahora?», preguntó Esperanza. «Ahora creo que es hora de que el taller sepa quién eres realmente», respondió don Aurelio, volviéndose para enfrentarla. «Y es hora de que comiences a tomar el lugar que te corresponde no solo como mecánica, sino como parte de la familia que construyó este negocio». Esperanza sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Durante 2 años había trabajado para ganarse un lugar en el taller a través de mérito puro, sin saber que tenía una conexión sanguínea con el fundador. La revelación cambiaba todo y nada al mismo tiempo. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó. Don Aurelio sonrió por primera vez en días, una expresión que transformaba completamente su rostro curtido. «Significa que mi nieta va a ser la nueva supervisora de reparaciones especializadas, y significa que finalmente voy a comenzar a enseñarte no solo sobre mecánica, sino sobre cómo dirigir un negocio que algún día será tuyo». Los cambios en el taller Hernández e Hijos no ocurrieron de la noche a la mañana, sino que se desarrollaron gradualmente durante las siguientes semanas. Como plantas que crecen después de una lluvia beneficiosa, Esperanza se encontró navegando un nuevo territorio donde su competencia técnica era finalmente reconocida, pero donde también tenía que aprender a manejar las complejidades de la autoridad y las relaciones familiares recién reveladas. Don Aurelio había anunciado oficialmente la nueva estructura del taller durante una reunión matutina, su voz cargada de una autoridad que no había mostrado en meses. «Esperanza, Morales será promovida a supervisora de reparaciones especializadas, efectivo inmediatamente», había declarado, observando las reacciones de los mecánicos con ojos que no tolerarían disensión. «Cualquiera que tenga problemas con esta decisión puede discutirla conmigo en privado». La reacción había sido mixta, pero mayoritariamente positiva. Ricardo había sido el primero en acercarse para felicitarla, admitiendo que había comenzado a sospechar que había algo más en la historia cuando vio cómo don Aurelio había observado su trabajo durante los últimos meses. Los mecánicos más jóvenes habían mostrado entusiasmo genuino, viendo en su ascenso una señal de que el mérito técnico sería valorado por encima de la antigüedad ciega. Sebastián había cumplido con su nueva posición sin quejas visibles.
aunque Esperanza ocasionalmente captaba miradas de resentimiento que sugería que su aceptación era más pragmática que genuina. Sin embargo, sus patrones de trabajo habían mejorado notablemente, como si la humillación pública hubiera reactivado una ética laboral que había estado dormida durante años. «Es extraño», le comentó Marina durante un descanso de café, observando cómo Sebastián meticulosamente revisaba el aceite de un sedán que había llegado para mantenimiento rutinario. En cierta manera, esta situación lo está haciendo mejor mecánico de lo que había sido en años. Esperanza asintió, removiendo azúcar en su taza de café instantáneo. A veces necesitamos perder algo para recordar por qué lo valorábamos en primer lugar. La verdadera transformación del taller se hizo evidente cuando comenzaron a llegar proyectos más complejos. La reputación de Esperanza por resolver problemas imposibles se había extendido más allá del círculo inmediato de clientes, atrayendo casos que otros talleres habían rechazado como irreparables. Cada éxito reforzaba no solo su posición personal, sino la reputación general del negocio. El caso, que definitivamente estableció su estatus, llegó en forma de un camión de bomberos vintage que la ciudad quería restaurar como pieza de museo. El vehículo de 1952 había estado almacenado durante décadas y múltiples talleres habían intentado revivirlo sin éxito. El motor era una reliquia de ingeniería que requería un entendimiento profundo tanto de principios mecánicos clásicos como de técnicas modernas de diagnóstico. «Este proyecto va a requerir todo tu conocimiento», le había advertido don Aurelio mientras examinaban el camión en el patio del taller. «No solo mecánico, sino histórico. Vas a tener que investigar especificaciones originales, encontrar repuestos que ya no se fabrican, adaptar componentes modernos, sin comprometer la autenticidad». Esperanza había aceptado el desafío con una mezcla de emoción y nervios. Era exactamente el tipo de proyecto que habría sido automáticamente asignado a Sebastián en el pasado, independientemente de si tenía las habilidades necesarias para completarlo exitosamente. El trabajo en el camión de bomberos se convirtió en una colaboración inesperada entre varios miembros del taller. Ricardo contribuyó con su experiencia en soldadura para reparar el chasis corroído, mientras que uno de los mecánicos más jóvenes, Carlos Vázquez, demostró un talento natural para la investigación histórica que ayudó a identificar las especificaciones originales del vehículo. Incluso Sebastián encontró maneras de contribuir útilmente su conocimiento de técnicas tradicionales de reparación, complementando los enfoques más modernos de Esperanza. Los motores de esa época eran construidos de manera diferente, explicó durante una sesión de trabajo colaborativo. Más simples en algunos aspectos, pero también más dependientes de ajustes manuales precisos. «Tienes razón», admitió Esperanza, evaluando el carburador que habían desmontado completamente. «Este tipo de sistema requiere un enfoque más intuitivo, más parecido a lo que mi papá me enseñó cuando era niña». Era la primera vez que mencionaba a su padre en presencia de Sebastián desde las revelaciones sobre el sabotaje. El comentario creó un momento de conexión genuina entre ellos, basada en el respeto mutuo por el conocimiento técnico en lugar de competencia territorial. Don Aurelio observaba estas interacciones con una satisfacción que iba más allá del éxito del proyecto. Estaba viendo cómo su nieta no solo demostraba competencia técnica excepcional, sino también las habilidades de liderazgo que serían esenciales para eventualmente dirigir el negocio, su capacidad para colaborar efectivamente con personas que habían sido antagonistas, para extraer lo mejor de cada miembro del equipo, para mantener estándares altos sin crear resentimiento. La prueba final del camión de bomberos restaurado se llevó a cabo un viernes por la tarde, con representantes de la ciudad presentes para evaluar el trabajo.
El motor rugió a la vida con un sonido profundo y constante que había estado ausente durante más de 30 años. Todos los sistemas funcionaron perfectamente. La bomba de agua, las luces de emergencia, incluso la sirena original que llenó el patio del taller con su wail nostálgico. ¡Increíble!, exclamó el funcionario municipal, un hombre mayor que había trabajado en el departamento de bomberos durante su juventud. Suena exactamente como lo recordaba. ¿Cómo lograron que funcionara tan auténticamente? Esperanza sonrió, limpiándose las manos grasientas en su overol. Escuchamos lo que la máquina nos estaba diciendo. Cada motor tiene su propia personalidad, y este tenía mucho que contar sobre cómo quería funcionar. Después de que los visitantes se fueran, el taller celebró con cervezas compartidas y historias sobre los desafíos técnicos que habían superado durante el proyecto. Era la primera vez en meses que todos los mecánicos se sentían parte del mismo equipo, trabajando hacia objetivos compartidos, en lugar de compitiendo por posición territorial. Don Aurelio aprovechó la ocasión para hacer un anuncio que había estado considerando durante semanas. «He estado pensando en el futuro de este taller», comenzó, su voz cargada de emoción. «Tengo 70 años, y aunque no tengo intención de retirarme pronto, creo que es tiempo de comenzar a planificar la transición». Los mecánicos se quedaron en silencio, procesando las implicaciones de sus palabras. Esperanza va a comenzar a asumir más responsabilidades administrativas, continuó. No solo supervisión técnica, sino gestión de clientes, planificación de proyectos, desarrollo de negocio. Quiero que aprenda todos los aspectos de dirigir esta operación. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y pánico. ¿Estás seguro de que estoy lista para eso? ¿Estaba Dolores lista cuando abrió su propio taller a los 25 años? Respondió don Aurelio con una sonrisa. El talento se demuestra enfrentando desafíos, no evitándolos. Marina levantó su cerveza en un brindis improvisado por la nueva generación de liderazgo en Hernández e Hijos, por la familia, corrigió don Aurelio, mirando directamente a Esperanza, tanto la que eliges como la que te elige a ti. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se filtraban a través de las ventanas polvorientas del taller, Esperanza sintió que finalmente había encontrado su lugar, no solo como mecánica, sino como parte de algo más grande que ella misma. El sonido de herramientas siendo guardadas, conversaciones relajadas entre compañeros de trabajo, y el ronroneo satisfecho de motores bien afinados se combinaron en una sinfonía que habría hecho sonreír a su padre. En su oficina, don Aurelio colocó la fotografía de Dolores en una posición prominente sobre su escritorio. Donde podría verla cada día a su lado, agregó una nueva imagen, una foto que Marina había tomado esa tarde de Esperanza, trabajando en el camión de bomberos, sus manos seguras ajustando el motor, mientras su rostro mostraba la misma expresión de concentración determinada que había caracterizado a su madre. «Por fin en casa», murmuró. Y por primera vez en 15 años, las palabras sonaron completamente verdaderas. 6 meses después de la revelación que había transformado la dinámica del taller Hernández e Hijos. Esperanza se encontraba revisando los libros de contabilidad en lo que había sido tradicionalmente el dominio exclusivo de Marina. Los números contaban una historia de crecimiento constante, más clientes, proyectos más complejos y una reputación que se extendía mucho más allá de su vecindario original en la Ciudad de México. «Los ingresos han aumentado un 40% desde enero», informó Marina, señalando las columnas de cifras que documentaban la transformación del negocio. «Y no es solo por volumen. Estamos cobrando tarifas premium por trabajos especializados que antes rechazábamos porque no teníamos la expertise». Esperanza asintió, pero su atención estaba dividida entre los números y el sonido que llegaba del piso del taller, donde Sebastián estaba enseñando a Carlos, el mecánico más joven,
técnicas avanzadas de diagnóstico de transmisión. La transformación de Sebastián había sido una de las sorpresas más grandes de todo el proceso. Su humillación pública había catalizado una rededicación genuina a la excelencia técnica que lo había convertido en un mentor valioso para los empleados más nuevos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dijo Esperanza a Marina, cerrando el libro mayor y recostándose en su silla. No es que el negocio esté creciendo, es como todo mundo está creciendo con él. Marina siguió su mirada hacia el taller, donde Ricardo colaboraba con uno de los nuevos mecánicos en un proyecto de restauración de motocicleta, compartiendo técnicas que había desarrollado durante años de experiencia. Es como si el conflicto hubiera estado conteniendo a todo el mundo. No solo a ti. La puerta del taller se abrió para admitir a un cliente que Esperanza reconoció inmediatamente, el ingeniero municipal que había supervisado el proyecto del camión de bomberos. Vicente Ramírez caminaba con la confianza de alguien que había venido con un propósito específico. Su portafolios de cuero sugiriendo que esta visita era más que rutina. «Señorita Morales», saludó, estrechando su mano con firmeza. «¿Tiene unos minutos para discutir una propuesta que podría interesarle?» Don Aurelio emergió de su oficina, claramente habiendo observado la llegada del visitante. «Vicente, buen verlo de nuevo. ¿Cómo podemos ayudarlo?» «En realidad», respondió Vicente, abriendo su portafolios, «vengo a ver si ustedes pueden ayudarnos a nosotros. La ciudad está lanzando un programa de modernización de equipo de emergencia y después del trabajo que hicieron con nuestro camión de bomberos, queremos que Hernández e Hijos sea nuestro contratista principal». Esperanza intercambió una mirada significativa con don Aurelio. Este era exactamente el tipo de oportunidad que habían estado esperando. Trabajo estable, de alto perfil, que establecería al taller como líder en restauración y mantenimiento de equipos especializados. «¿Qué tipo de equipos estamos hablando?», preguntó don Aurelio. «Ambulancias, vehículos de policía, equipo de obras públicas, aproximadamente 50 unidades durante los próximos 2 años. Algunos requieren mantenimiento preventivo, otros necesitan reconstrucción completa». Vicente extrajo una carpeta gruesa llena de especificaciones técnicas. El valor total del contrato sería alrededor de 3 millones de pesos. Era una suma que transformaría completamente el alcance del negocio. Esperanza sintió una mezcla de emoción y ansiedad mientras procesaba las implicaciones. Tendrían que expandir el personal, posiblemente la instalación. Definitivamente los sistemas de gestión de proyectos. «Es una oportunidad increíble», dijo cuidadosamente, «pero también un compromiso enorme. ¿Cuáles son los plazos?» «Agresivos pero manejables», admitió Vicente. «Necesitaríamos comenzar en 3 meses. Con entregas programadas cada 2 semanas después de eso. Sé que parece intimidante, pero francamente, después de lo que presenciamos con el proyecto del camión de bomberos, tenemos confianza completa en las capacidades de su equipo». Don Aurelio se volvió hacia Esperanza. Y en su mirada, ella vio no solo consulta, sino transferencia real de autoridad para tomar decisiones. Era el momento que habían estado preparando durante meses, su primera oportunidad de demostrar que podía manejar decisiones de negocio que afectarían el futuro de toda la operación. «¿Podemos tener hasta mañana para discutir los detalles internamente?», preguntó Esperanza, proyectando una confianza que no sentía completamente. «Por supuesto, pero necesito una respuesta definitiva antes del viernes. Hay otros talleres que están interesados en el contrato». Después de que Vicente se fue, el taller se sumió en un bullicio de planificación improvisada. Esperanza convocó una reunión con todos los mecánicos, explicando la oportunidad y solicitando input honesto sobre si tenían la capacidad para manejar un proyecto de esta magnitud. «Va a requerir que todos trabajemos más horas», explicó, mostrando el cronograma tentativo que había bosquejado. «Y vamos a necesitar contratar al menos 3 mecánicos adicionales, posiblemente 4.
Sebastián levantó la mano, sorprendiendo a todos con su participación voluntaria. ¿Qué tipo de vehículos son? Porque si incluyen ambulancias, voy a necesitar certificación en sistemas médicos de emergencia. Exacto, respondió Esperanza, impresionada por la perspicacia de la pregunta. Todos vamos a necesitar capacitación adicional. Este contrato no es solo sobre hacer más de lo mismo, es sobre expandir nuestras capacidades. Ricardo intervino. ¿Qué pasa si no podemos cumplir con los plazos? ¿O si la calidad sufre porque estamos tratando de hacer demasiado muy rápido? Era una preocupación legítima, y Esperanza apreció que Ricardo se sintiera cómodo expresándola abiertamente. Por eso necesito que todos sean honestos conmigo sobre nuestras limitaciones reales. Este contrato podría hacer crecer el negocio enormemente, pero solo si lo hacemos bien. Marina había estado calculando números en silencio. Vamos a necesitar un préstamo sustancial para financiar la expansión inicial, anunció. Nuevas herramientas, equipos de diagnóstico, posiblemente ampliar el espacio físico. Estamos hablando de una inversión de al menos 500,000 pesos antes de ver cualquier retorno. ¿Y si fracasamos?, preguntó Carlos, el mecánico más joven, haciendo la pregunta que todos habían estado evitando. Don Aurelio habló por primera vez desde que había comenzado la reunión. Entonces, fracasamos intentando algo grande en lugar de tener éxito manteniéndonos pequeños. Pero miró directamente a Esperanza. La decisión no es mía, es de la persona que va a liderar este proyecto. Esperanza sintió el peso de todas las miradas en el taller. Era un momento que definiría no solo su liderazgo, sino el futuro de un negocio que había sido construido durante décadas por su abuelo y su madre, aunque ella no lo hubiera sabido durante la mayor parte de su vida. «Vamos a hacerlo», anunció, su voz más firme de lo que había esperado. «Pero lo vamos a hacer inteligentemente, Marina. Quiero que investigues las opciones de financiamiento mañana temprano. Ricardo, tú y Sebastián van a evaluar exactamente qué herramientas y equipos vamos a necesitar. Carlos, tu trabajo es investigar programas de capacitación para sistemas de vehículos de emergencia. ¿Y yo?», preguntó don Aurelio, con una sonrisa que mezclaba orgullo con diversión. «Tú me vas a ayudar a no cometer los errores estúpidos que comete alguien que nunca ha manejado un contrato de 3 millones de pesos», respondió Esperanza. Provocando risas del grupo, la reunión se dispersó con una energía que Esperanza no había sentido desde los días inmediatamente después de reparar la cargadora. Pero había una diferencia crucial. Entonces había estado demostrando su competencia técnica individual. Ahora estaba apostando a su capacidad de liderar un equipo hacia un objetivo compartido. Esa noche, después de que todos se habían ido, Esperanza se quedó en el taller revisando las especificaciones que Vicente había dejado. Don Aurelio encontró trabajando bajo una lámpara de escritorio, rodeada de manuales técnicos y notas que había estado tomando sobre requerimientos de capacitación. «¿Dudas?», preguntó, sentándose en el banco de trabajo cerca de ella. «Terrores», admitió Esperanza. «¿Qué pasa si no soy tan buena liderando como lo soy reparando motores?» «¿Sabes cuál fue el error más grande que cometí con tu madre?», preguntó don Aurelio. Y Esperanza negó con la cabeza. Asumir que porque era buena mecánica no podía ser buena empresaria. Mi orgullo me impidió ver que había heredado no solo mis habilidades técnicas, sino también mi visión para los negocios. «Y si no la heredé, ya la has demostrado», respondió don Aurelio, señalando los planes que había estado desarrollando. «La manera en que manejaste la situación con Sebastián, cómo transformaste un conflicto destructivo en crecimiento para todo el equipo, cómo estás evaluando esta oportunidad, considerando no solo el potencial, sino también los riesgos. Eso es liderazgo real». Esperanza cerró el manual que había estado leyendo y miró alrededor del taller que se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo.
Acepto el contrato mañana, dijo finalmente. Pero quiero que sepas que, sin importar qué tan grande crezca este negocio, siempre va a ser un lugar donde las personas son valoradas por lo que pueden hacer, no por quienes se supone que deberían ser. Don Aurelio asintió, entendiendo que había escuchado no solo una decisión de negocio, sino una declaración de principios que guiaría el futuro del taller Hernández e Hijos. Tu madre habría estado orgullosa, murmuró. Y por primera vez, esas palabras sonaron como celebración, en lugar de lamento. El primer día del contrato municipal llegó con una mezcla de nervios y emoción que se podía sentir en cada rincón del taller Hernández e Hijos. Esperanza había llegado 2 horas antes del horario normal, revisando por última vez los planes de trabajo que había estado perfeccionando durante semanas. El equipo había crecido de 6 a 12 empleados, incluyendo 3 mecánicos experimentados que habían sido atraídos por la reputación creciente del taller y la promesa de trabajo desafiante. La primera ambulancia llegó en una grúa a las 8 de la mañana. Su carrocería blanca marcada por años de servicio en las calles difíciles de la Ciudad de México era un vehículo de 2015 que necesitaba una reconstrucción completa del motor y modernización de sus sistemas médicos, exactamente el tipo de proyecto complejo que había establecido la reputación de Esperanza. Abelardo, tú vas a liderar el equipo mecánico, anunció Esperanza, dirigiéndose al mecánico senior que había contratado del prestigioso taller Mercedes en Polanco. Sebastián va a manejar la integración de sistemas médicos, Carlos. Tú documentas todo el proceso para que podamos replicar el procedimiento con las otras unidades. La coordinación era crucial, con 12 vehículos programados para entrega durante los próximos 3 meses. Cualquier retraso en las primeras unidades se multiplicaría exponencialmente a través de todo el cronograma. Esperanza había implementado un sistema de gestión de proyectos que Marina había adaptado de software empresarial, permitiendo que todos siguieran el progreso en tiempo real. ¿Cómo nos vemos en tiempo?, preguntó don Aurelio, consultando el tablero de progreso que habían instalado en la pared principal del taller. Bien por ahora, respondió Esperanza, pero su tono llevaba la tensión de alguien que sabía que bien por ahora podía cambiar rápidamente en un proyecto de esta complejidad. La ambulancia está progresando según cronograma y el primer camión de policía llega mañana. El verdadero desafío no era técnico, sino logístico. Mantener múltiples proyectos complejos en diferentes etapas de finalización requería un nivel de coordinación que el taller nunca había manejado antes. Esperanza se encontró dividiendo su tiempo entre supervisión técnica directa y gestión de flujo de trabajo, una transición que había subestimado en términos de dificultad. Esperanza, la llamó Sebastián desde la estación donde estaba instalando equipo médico de emergencia actualizado. Necesito que revises estas conexiones eléctricas antes de que proceda con el montaje final. Era un momento de validación sutil pero significativo, Sebastián, quien meses antes había intentado sabotear su trabajo. Ahora solicitaba voluntariamente su expertise para asegurar la calidad del proyecto. Su transformación había sido completa y genuina, convirtiendo a un antagonista en uno de sus colaboradores más confiables. Esperanza examinó el trabajo de Sebastián, notando la precisión meticulosa con que había integrado los sistemas nuevos con la infraestructura existente del vehículo. Perfecto, anunció. Este nivel de trabajo es exactamente lo que necesitamos para establecer el estándar para las otras ambulancias. A medida que avanzaban las semanas, el taller desarrolló un ritmo que mezclaba eficiencia con atención al detalle. Los nuevos empleados se integraron gradualmente en la cultura que Esperanza había estado construyendo, una donde la competencia técnica era valorada, pero donde la colaboración era esencial. El momento crítico llegó durante la 5ª semana del contrato,
cuando Vicente Ramírez llegó para una inspección sorpresa acompañado por el director de servicios de emergencia de la ciudad. Era una prueba que Esperanza había estado esperando pero también temiendo. La primera evaluación oficial de su trabajo bajo este contrato de alto perfil. Impresionante, murmuró el director después de examinar la primera ambulancia completada. El trabajo es de calidad superior a lo que esperábamos. ¿Cómo han logrado mantener este estándar mientras manejan múltiples proyectos simultáneamente? Sistemas, respondió Esperanza, guiando al grupo hacia el tablero de gestión de proyectos. Cada proyecto es tratado como único, pero seguimos protocolos estandarizados que aseguran consistencia y... miró hacia sus empleados. Tenemos un equipo que entiende que la excelencia en un proyecto beneficia a todos los demás. Vicente examinó las siguientes 3 unidades en diferentes etapas de finalización, tomando notas detalladas sobre la calidad del trabajo y la organización del proceso. Su expresión se había vuelto progresivamente más impresionada con cada vehículo que revisaba. «Hay algo que quiero discutir con ustedes», anunció después de completar su inspección. La ciudad está considerando expandir este contrato para incluir equipo de otros departamentos municipales, camiones de basura, vehículos de mantenimiento de parques, equipos de construcción, potencialmente otros 2 años de trabajo. Era una oportunidad que duplicaría el alcance del contrato original, pero que también requeriría una expansión aún mayor de sus operaciones. Esperanza sintió la familiar mezcla de emoción y ansiedad que acompañaba cada nuevo desafío significativo. ¿Cuál sería el cronograma?, preguntó don Aurelio, pero dirigiendo la pregunta hacia Esperanza en lugar de hacia Vicente, una señal clara de dónde residía la autoridad real para tomar decisiones. Comenzaría inmediatamente después de completar la fase actual, explicó Vicente. Aproximadamente 80 vehículos adicionales durante 24 meses, valor total alrededor de 5 millones de pesos. Esperanza procesó los números rápidamente. Era una suma que convertiría a Hernández e Hijos en uno de los talleres especializados más grandes de la ciudad, pero que también requeriría inversiones masivas en instalaciones, equipos y personal. «Necesitamos discutirlo internamente», respondió Esperanza, «pero estamos definitivamente interesados. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Dentro de 2 semanas quieren comenzar el proceso de licitación el mes próximo». Después de que los visitantes se fueran, el taller buceó con especulación sobre la nueva oportunidad. Marina había comenzado inmediatamente a calcular los requerimientos financieros, mientras que los mecánicos debatían las implicaciones de expandir sus operaciones a un nivel completamente nuevo. «Es emocionante», admitió Carlos durante el descanso del almuerzo, «pero también un poco aterrador. ¿Estamos listos para ser un taller grande o vamos a perder lo que nos hace especiales?» Era una pregunta que Esperanza había estado considerando desde el momento en que Vicente había mencionado la expansión. El crecimiento era emocionante, pero también presentaba riesgos reales para la cultura y calidad que habían trabajado tan duro para establecer. «¿Qué opinas?», le preguntó don Aurelio esa noche, después de que habían discutido exhaustivamente las implicaciones financieras y operativas de la propuesta. «Creo que podemos hacerlo», respondió Esperanza, «pero solo si lo hacemos gradualmente y solo si mantenemos nuestros principios fundamentales. Crecimiento sin valores es solo expansión de ego». Don Aurelio sonrió, reconociendo en las palabras de su nieta la sabiduría que había tomado décadas aprender. «Suena como algo que tu madre habría dicho». «Aceptamos la propuesta», confirmó Esperanza. «Pero establecemos condiciones que protejan lo que hemos construido aquí, crecimiento controlado, promoción interna cuando sea posible y mantenimiento absoluto de nuestros estándares de calidad».
Era una decisión que transformaría fundamentalmente el negocio que don Aurelio había construido durante décadas. Pero mientras observaba a su nieta planificar cuidadosamente cada aspecto de la expansión, sabía que estaba en las manos correctas. El taller Hernández e Hijos había evolucionado de ser un negocio familiar a ser una empresa verdadera. Pero bajo el liderazgo de Esperanza, había mantenido el alma que lo había hecho especial desde el principio. 2 años después de aquella mañana, cuando una cargadora imposible de reparar había llegado al taller, Esperanza se encontraba de pie en la entrada del edificio expandido de Hernández e Hijos, observando con satisfacción la actividad organizada que se desarrollaba en 3 naves interconectadas. El letrero sobre la puerta principal ahora incluía su nombre: Hernández Morales, Servicios Especializados de Vehículos, un reconocimiento oficial de la nueva generación que había tomado las riendas del negocio. El taller original había sido preservado como el corazón de la operación, manteniendo la atmósfera familiar que había caracterizado al negocio durante décadas, pero ahora estaba complementado por instalaciones modernas equipadas con la última tecnología de diagnóstico y reparación. 28 empleados trabajaban en armonía, desde mecánicos veteranos que habían llegado atraídos por la reputación de excelencia, hasta aprendices jóvenes que veían en el taller un lugar donde el mérito era valorado por encima de cualquier otra consideración. «Los números del trimestre están listos», anunció Marina, acercándose con un folder que contenía el reporte financiero más impresionante en la historia del taller. Ingresos de 2.800.000 pesos, con un margen de ganancia del 35%, y tenemos contratos confirmados para los próximos 18 meses. Esperanza aceptó el reporte, pero su atención estaba dividida entre las cifras y la escena que se desarrollaba en el área de capacitación, donde Sebastián estaba enseñando técnicas avanzadas de diagnóstico electrónico a un grupo de mecánicos nuevos. Su transformación había sido completa, de saboteador resentido a mentor respetado, de competidor territorial a colaborador esencial. «¿Te arrepientes?», preguntó don Aurelio, uniéndose a las 2 mujeres en la entrada. A sus 72 años, había transferido oficialmente la propiedad del negocio a Esperanza, pero continuaba trabajando medio tiempo como consultor y, más importante, como la memoria institucional del taller. «¿Arrepentirme de qué?», respondió Esperanza, genuinamente confundida por la pregunta. «De convertir el pequeño taller familiar en una empresa. A veces el crecimiento cambia las cosas de maneras que no anticipamos». Esperanza consideró la pregunta mientras observaba a Carlos, ahora supervisor de una de las nuevas naves, colaborando con Ricardo en la restauración de un camión de bomberos de los años 60. La camaradería era evidente, el respeto mutuo palpable, la dedicación a la excelencia inquebrantable. «Mira allí», señaló hacia donde una nueva mecánica, Adriana Solís, estaba explicando un diagnóstico complejo a 2 de sus colegas masculinos, quienes escuchaban con respeto genuino y curiosidad profesional. «Cuando comencé aquí, yo era la única mujer en el taller y tenía que luchar cada día para que mi conocimiento fuera tomado en serio. Ahora tenemos 5 mecánicas y nadie cuestiona su competencia basándose en su género. El cambio real», agregó Marina, «no es solo en el tamaño del negocio, sino en lo que representa cuando otros talleres nos refieren clientes que no pueden manejar, cuando universidades técnicas envían estudiantes para pasantías, cuando otros empresarios vienen a estudiar nuestros métodos de gestión. Estamos modelando una nueva manera de hacer negocios en esta industria». Don Aurelio asintió, recordando los días cuando había rechazado la perspectiva de su propia hija, porque sus prejuicios le habían impedido ver el potencial que estaba delante de él. «Tu madre habría estado orgullosa», dijo.
Pero esta vez, las palabras llevaban celebración pura, sin rastros del lamento que las había caracterizado durante años. La ceremonia de inauguración oficial de la expansión estaba programada para esa tarde, con representantes municipales, clientes importantes y otros dueños de talleres invitados para reconocer oficialmente lo que Hernández Morales había logrado. Pero para Esperanza, la verdadera celebración estaba ocurriendo en cada interacción cotidiana que demostraba los valores que habían guiado la transformación del negocio. Esperanza la llamó Abelardo desde la estación donde estaba completando el mantenimiento de una ambulancia. ¿Puedes revisar esta modificación que diseñé para mejorar la accesibilidad del equipo médico? Era exactamente el tipo de innovación que había comenzado a caracterizar al taller, no solo completar trabajos según especificaciones, sino mejorar continuamente los diseños para beneficio de los usuarios finales. El enfoque había establecido a Hernández Morales no solo como contratista confiable, sino como líder en desarrollo de soluciones. ¡Impresionante!, murmuró Esperanza después de examinar la modificación propuesta. Esta idea podría reducir el tiempo de respuesta médica en emergencias. ¿Has documentado el proceso para que podamos implementarlo en otras unidades? Ya está en el manual de procedimientos, respondió Abelardo con orgullo. Carlos me ayudó a escribir las especificaciones técnicas. La llegada de Vicente Ramírez interrumpió la conversación. El ingeniero municipal había venido temprano para la ceremonia, pero claramente tenía un propósito adicional. Su expresión mezclaba admiración profesional con algo que parecía nervios. Esperanza, necesito hablar contigo sobre una oportunidad que acaba de surgir, comenzó, bajando la voz para asegurar privacidad. El gobierno federal está lanzando un programa nacional de modernización de flotas de emergencia. Están buscando contratistas regionales que puedan manejar proyectos en múltiples estados. Esperanza sintió la familiar mezcla de emoción y ansiedad que acompañaba cada nueva oportunidad significativa. ¿Qué tipo de alcance estamos discutiendo? 500 vehículos durante 3 años, 15 estados diferentes, valor total alrededor de 50 millones de pesos. Vicente hizo una pausa para permitir que Esperanza procesara la magnitud de la propuesta. Basándose en el trabajo que han realizado para la ciudad, Hernández Morales está en la lista corta de 3 contratistas siendo considerados. Era una oportunidad que transformaría al taller de empresa regional exitosa a operación nacional, pero que también requeriría cambios fundamentales en estructura, personal y operaciones. Esperanza miró alrededor del taller que se había convertido en su hogar profesional, considerando si el crecimiento a esta escala era consistente con los valores que habían guiado su desarrollo hasta este punto. ¿Cuándo necesitan una propuesta?, preguntó finalmente. 6 semanas, y van a requerir asociaciones estratégicas con talleres en otros estados, demostraciones de capacidad técnica y garantías financieras sustanciales. Después de que Vicente se fue, Esperanza convocó una reunión improvisada con don Aurelio y Marina para discutir la propuesta federal. Era el tipo de decisión que definiría no solo el futuro del negocio, sino el legado que dejaría para la siguiente generación de trabajadores. Es una oportunidad increíble, admitió Marina, pero también nos cambiaría fundamentalmente de ser un taller familiar a ser una corporación nacional. ¿Eso es necesariamente malo?, preguntó don Aurelio. Si mantienen los valores que han establecido aquí, ¿no sería beneficioso expandir esa influencia a nivel nacional? Esperanza caminó hacia la ventana que daba al patio donde la cargadora amarilla que había catalizado toda su transformación profesional estaba ahora sirviendo como parte del equipo permanente del taller. Su reparación exitosa había demostrado que podía escuchar lo que las máquinas necesitaban.
Las decisiones que había tomado desde entonces habían demostrado que también podía escuchar lo que las personas y organizaciones necesitaban para prosperar. «Vamos a preparar la propuesta», anunció, volviéndose hacia sus colaboradores. «Pero vamos a hacerlo en nuestros términos: crecimiento que preserve nuestra cultura, expansión que mantenga nuestros estándares, éxito que beneficie a todos los que contribuyen a él». La ceremonia de inauguración esa tarde fue un testimonio de todo lo que habían logrado. Clientes compartieron historias de servicio excepcional. Empleados hablaron de oportunidades de crecimiento profesional. Competidores expresaron respeto por los estándares que Hernández Morales había establecido en la industria. Cuando llegó el momento del discurso de esperanza, se dirigió al micrófono con una mezcla de humildad y orgullo que había aprendido a equilibrar durante los años de liderazgo. Frente a ella estaban todas las personas que habían contribuido a la transformación del taller, empleados que habían crecido profesionalmente, clientes que habían confiado en sus servicios, familiares que habían apoyado su visión. Hace 2 años, llegó a nuestro taller una máquina que todos consideraron imposible de reparar. Lo que no sabíamos entonces era que esa máquina no solo necesitaba reparación técnica, sino que sería el catalizador para reparar relaciones, sanar heridas familiares y construir algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Miró hacia donde don Aurelio estaba sentado en primera fila, su rostro iluminado con el orgullo de un abuelo que había encontrado no solo a su nieta perdida, sino a su sucesora ideal. Al lado de él, Marina sonreía con la satisfacción de alguien que había sido testigo y facilitadora de cada paso de la transformación. El verdadero éxito de Hernández Morales no se mide en números financieros o contratos gubernamentales, continuó Esperanza. Se mide en el hecho de que hemos creado un lugar donde las personas pueden crecer, donde el talento es reconocido independientemente de su empaque, donde la competencia técnica se combina con respeto humano. Sus ojos encontraron a Sebastián en el grupo, recordando el camino que habían viajado juntos desde antagonismo hasta colaboración genuina. Hemos demostrado que los conflictos pueden convertirse en crecimiento, que los errores pueden convertirse en sabiduría, que las diferencias pueden convertirse en fortalezas cuando están unidas por valores compartidos. La ovación que siguió fue más que reconocimiento profesional. Era la celebración de una comunidad que había descubierto que el éxito compartido era mucho más satisfactorio que la competencia individual. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos dorados que se filtraban a través de las ventanas del taller expandido, Esperanza se quedó en el piso principal, observando cómo sus empleados guardaban herramientas y completaban los últimos trabajos del día. El sonido era familiar pero amplificado. Conversaciones amistosas entre colegas, el ruido satisfactorio de equipos funcionando correctamente, el zumbido constante de motores bien afinados. En su oficina, don Aurelio había colocado una tercera fotografía junto a las de Dolores y Esperanza, una imagen del equipo completo de Hernández Morales, tomada durante la ceremonia de inauguración. Era un testimonio visual de lo que se podía lograr cuando el talento individual se combinaba con visión compartida y valores sólidos. La cargadora amarilla permanecía en el patio como un recordatorio permanente de que las máquinas más complejas, las situaciones más difíciles y las relaciones más dañadas podían ser reparadas por quienes sabían escuchar con paciencia y trabajar con dedicación. Y como Esperanza había aprendido durante su transformación de mecánica aislada a líder respetada, a veces las señales más importantes son las que otros no pueden escuchar, pero que pueden cambiar todo para quienes tienen la sabiduría de prestar atención.
¿Te gustó esta historia de superación y transformación familiar? Comparte con quien necesite escuchar que los sueños se construyen con trabajo honesto y perseverancia. Dale like si crees que el talento no tiene género y suscríbete para más historias que demuestran que la familia se encuentra en los lugares más inesperados. Porque las mejores herramientas del corazón nunca se oxidan y las familias verdaderas se forjan con respeto, no solo con sangre.